Margaret Westbrook se observaba en el espejo de cuerpo entero del vestidor privado de la exclusiva boutique, ajustándose el collar de diamantes que le había costado a su esposo Richard más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, mientras imaginaba cuáles de sus amigas adineradas se morirían de envidia cuando llegara a la gala benéfica de esa noche con el vestido de Valentino a medida que había encargado específicamente para eclipsar a todas las demás en un evento que se había convertido en un escaparate competitivo para exhibir riqueza y estatus entre la élite social de la ciudad, en lugar de un esfuerzo sincero por recaudar fondos para el hospital infantil que se suponía que se beneficiaría de la extravagante recaudación de fondos de la noche. Señora Westbrook, ¿le gustaría que su estilista habitual viniera a ayudarla con el peinado y el maquillaje? Preguntó Clarissa, la gerente de la boutique, quien, tras años de servir a Margaret, había aprendido que mantener su satisfacción requería una atención constante y una disposición a satisfacer demandas que a menudo traspasaban la línea entre un servicio al cliente razonable y una atención obsequiosa a una mujer cuyo sentido de derecho había crecido proporcionalmente a la acumulación de riqueza de su esposo, gracias a la promoción inmobiliaria que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Sí, y asegúrate de que entienda que quiero algo dramático y sofisticado, nada demasiado juvenil ni a la moda que me haga parecer que me estoy esforzando demasiado para competir con mujeres más jóvenes en la gala, instruyó Margaret con un tono que comunicaba tanto su expectativa de una ejecución perfecta como su inseguridad subyacente sobre el envejecimiento, que intentaba disimular con costosos procedimientos cosméticos y ropa de diseñador que, según ella, proyectaba una imagen de elegancia atemporal, aunque sus amigas se burlaban en privado de sus evidentes intentos de aparentar menos de sus 53 años. La boutique estaba ubicada en el distrito comercial más exclusivo, donde las tiendas no mostraban los precios porque quien necesitaba preguntar no podía permitirse comprar la mercancía, y donde las citas de compras personales se programaban con semanas de anticipación porque la clientela esperaba atención exclusiva de un personal capacitado para hacer que incluso los clientes más difíciles se sintieran valorados y especiales, sin importar cuán exigentes o groseros fueran en sus interacciones, que a menudo ponían a prueba la paciencia y el profesionalismo de los empleados. Señora Westbrook, le he presentado varias opciones de joyería que podrían complementar su vestido, ofreció Emily, una joven vendedora relativamente nueva en la boutique y que aún no había desarrollado la insensibilidad y el desapego cínico que los empleados más experimentados cultivaban como mecanismo de defensa contra la exposición diaria a clientes adinerados cuyo trato a los trabajadores de servicio a menudo revelaba una desagradable sensación de superioridad que contradecía su imagen pública, cuidadosamente elaborada, de filántropos sofisticados preocupados por las causas sociales. Gracias, querida, pero prefiero seleccionar mis propios accesorios sin la ayuda de alguien que probablemente no pueda distinguir las piezas de calidad de la bisutería. Respondió Margaret con un tono despectivo que hizo que Emily se sonrojara de vergüenza por el insulto implícito a su gusto y experiencia que reflejaba la suposición de Margaret de que las mujeres jóvenes que trabajan en el comercio minorista deben carecer del refinamiento y la educación que le permitirían apreciar la joyería fina que Margaret daba por sentado como parte normal de su guardarropa. Emily se retiró del probador intentando no mostrarse herida por la crueldad despreocupada de Margaret, típica de cómo los clientes adinerados solían tratar a los empleados de servicio como si fueran invisibles o intelectualmente inferiores simplemente porque tenían trabajos que les exigían atender las necesidades y preferencias de los demás. No te lo tomes como algo personal, la señora Westbrook trata a todos así, le susurró Clarissa a Emily para consolarla cuando Margaret no pudo oírlas. Debajo de toda esa arrogancia, se siente insegura y se siente mejor menospreciando a quienes considera inferiores a su estatus social. Simplemente sonríe, asiente y recuerda que su comportamiento lo dice todo sobre su carácter y nada sobre tu valor como persona. El consejo era amable, pero también normalizaba patrones de falta de respeto que se esperaba que los empleados de servicio toleraran sin quejarse, porque clientes como Margaret gastaban enormes cantidades de dinero y porque las ganancias de la boutique dependían de mantener buenas relaciones con la clientela adinerada, incluso cuando esas relaciones exigían a los empleados soportar abusos verbales y condescendencia que serían inaceptables en cualquier otro contexto. Mientras Margaret continuaba con los preparativos para la gala,
Otra clienta entró en la boutique con unos vaqueros sencillos y una blusa blanca sencilla que contrastaba marcadamente con los atuendos de diseñador que solían lucir las mujeres que compraban en el establecimiento. Su apariencia discreta desató inmediatamente las especulaciones del personal sobre si era una clienta que podía permitirse la mercancía o si había entrado por error, pensando que se trataba de una tienda más accesible. ¿Puedo ayudarla a encontrar algo?, preguntó Emily cortésmente, intentando disimular su escepticismo sobre si esta mujer vestida de forma informal era una compradora seria o simplemente estaba mirando ropa que no podía comprar. «Busco un vestido de noche para un evento benéfico esta noche», respondió la mujer con tranquila confianza. «No tengo un estilo específico en mente, pero agradecería su orientación sobre que podría funcionar bien para una gala formal». Su solicitud fue directa y su actitud agradable, sin la exigencia imperiosa que caracterizaba las interacciones de Margaret con el personal. Sin embargo, Emily no estaba segura de cuánto tiempo y energía invertir en ayudar a una clienta que, dada su apariencia informal y la falta de indicadores de riqueza evidentes como bolsos de diseñador o joyas de lujo, que suelen indicar un gran poder adquisitivo, podría no tener presupuesto para el costoso inventario de la boutique. Por supuesto, permítame mostrarle algunas opciones de nuestra colección de Pret-a-Porter, ofreció Emily mientras calculaba mentalmente que las piezas de Pret-a-Porter a partir de varios miles de dólares probablemente serían más accesibles que la alta costura a medida que Margaret y otras clientas solían encargar. ¿Cuál es su presupuesto para poder centrarme en piezas que me resulten rentables? La pregunta era razonable desde una perspectiva comercial, pero también revelaba supuestos de clase arraigados en las prácticas minoristas, donde el personal juzgaba el poder adquisitivo de los clientes basándose en su apariencia y luego asignaba el servicio en consecuencia, en lugar de tratar a todos los compradores potenciales con la misma atención y respeto, independientemente de cómo se presentaran. No tengo un presupuesto específico en mente, me preocupa más encontrar algo apropiado y bien hecho que mantenerme dentro de un rango de precios específico, respondió la mujer sin ponerse a la defensiva ante una pregunta que implícitamente ponía en duda sus recursos financieros. Por favor, muéstrenme lo que crean que sería adecuado para la ocasión, sin preocuparse por el costo. Su respuesta debería haber alertado a Emily de que podría tratarse de una clienta más seria de lo que su apariencia informal sugería, pero años de experiencia en el comercio minorista le habían enseñado que algunas compradoras con aspiraciones alegaban falta de presupuesto para mantener la dignidad mientras buscaban productos que finalmente no podían permitirse. Por lo tanto, Emily se mantuvo algo escéptica incluso mientras sacaba vestidos de noche de los percheros y los llevaba al probador privado para que las clientas se los probaran. Mientras tanto, Margaret había terminado su sesión de estilismo y se disponía a salir de la boutique cuando vio a una mujer vestida informalmente atendida por Emily en el probador contiguo. Su expresión se tornó de desdén al observar que lo que supuso era una clienta inapropiada recibía atención del personal, que debería centrarse exclusivamente en clientas serias como ella, que de hecho gastaban mucho dinero en el establecimiento. Clarissa, ¿por qué tu personal pierde el tiempo con alguien que obviamente no es una clienta real?, se quejó Margaret tan alto que sus palabras llegaron al probador, donde la mujer que se probaba los vestidos pudo oír la descripción insultante. Esta es una boutique exclusiva, no una tienda departamental donde cualquiera puede entrar sin permiso y disfrazarse con ropa cara que no tiene intención de comprar. Deberían tener estándares sobre a quién se permite la entrada, porque tener clientes inadecuados daña la marca y hace que compradores reales como yo nos sintamos incómodos comprando en un entorno que no mantiene la exclusividad adecuada. Su crítica reveló tanto su obsesión por mantener las barreras de clase que separaban a la élite adinerada de la gente común como su creencia de que tenía derecho a que se le permitiera entrar a los espacios que frecuentaba basándose en juicios arbitrarios sobre su apariencia y presunto estatus social. Señora Westbrook, le aseguro que todos los clientes que entran en nuestra boutique reciben un servicio adecuado, independientemente de su apariencia, respondió Clarissa con un lenguaje diplomático que evitaba cuestionar directamente el esnobismo de Margaret, a la vez que defendía la política de la boutique de tratar a los clientes potenciales con respeto hasta que demostraran que no eran compradores serios. La mujer a la que se refiere se está probando varios vestidos de noche y no nos ha dado ninguna razón para creer que no es una clienta genuina. Su defensa moderada de la política de servicio inclusivo enfureció a Margaret,
quien interpretó la renuencia del gerente de la boutique a expulsar inmediatamente a una mujer vestida de manera informal como una afrenta personal y como una prueba de que los estándares estaban bajando en el establecimiento que había frecuentado durante años, basándose en la suposición de que atendía exclusivamente a mujeres de su clase social. Bueno, creo que es inapropiado y voy a expresar mi opinión, declaró Margaret mientras se dirigía con paso decidido hacia el vestidor, donde una mujer se examinaba en el espejo con un elegante vestido de noche azul marino que le sentaba de maravilla y transformaba su apariencia informal en una elegancia sofisticada que rivalizaba con todo lo que Margaret podía lograr a pesar de los miles de dólares gastados en ropa de diseñador y estilismo profesional. Disculpe, pero no pude evitar ver que se está probando vestidos de noche, se dirigió Margaret a la mujer con una hostilidad apenas disimulada. Tengo curiosidad por saber a qué evento benéfico se supone que asistirá esta noche que requiera un vestido formal de una boutique como esta, porque, francamente, no parece alguien que se mueva en círculos donde ocurren este tipo de eventos ni que pueda permitirse ropa a este precio. Su agresivo interrogatorio estaba claramente motivado por el deseo de exponer a la mujer como un fraude y obligarla a admitir que estaba haciendo perder el tiempo a todos probándose vestidos que no podía comprar. Su enfoque confrontativo revelaba lo amenazada que se sentía ante la posibilidad de que alguien sin indicadores evidentes de riqueza pudiera pertenecer a espacios exclusivos que Margaret consideraba su territorio natural. Esta noche voy a la gala del hospital infantil, el mismo evento para el que presumiblemente te estás preparando, dado tu atuendo formal, respondió la mujer con calma, sin ceder al tono provocador de Margaret. Y soy perfectamente capaz de comprar el vestido que quiera sin preocuparme por si mi situación financiera cumple con tus requisitos de aprobación. Su respuesta mesurada mantuvo la dignidad, al tiempo que rechazaba firmemente la exigencia implícita de Margaret de que justificara su presencia en la boutique ante un desconocido que no tenía autoridad legítima para interrogarla, pero que asumía que su propia riqueza y estatus le daban derecho a vigilar los límites de los espacios sociales de élite. ¿La gala del hospital infantil? Es un evento solo para invitados, para grandes donantes y líderes comunitarios prominentes, se burló Margaret con incredulidad. Es imposible que te inviten a menos que seas invitado de alguien o asistas en calidad de servicio, como personal de catering o coordinador de eventos. A ver si lo adivino. ¿Pensaste en comprarte un disfraz para fingir ser un invitado de verdad en lugar de un empleado contratado? Es una tergiversación patética y, francamente, fraudulenta, de la que deberían estar informados los organizadores de eventos. Sus acusaciones fueron escalando desde el escepticismo inicial sobre el poder adquisitivo de las mujeres hasta acusaciones explícitas de engaño y ascenso social que revelaban la propia ansiedad de Margaret por el estatus y su necesidad de mantener jerarquías claras que separaran a los auténticos miembros de la élite de los impostores que pudieran infiltrarse en sus círculos exclusivos. Le aseguro que recibí mi invitación legítimamente como donante principal que ha contribuido significativamente al hospital durante muchos años, respondió la mujer con una paciencia notable, considerando lo insultantes que se habían vuelto las acusaciones de Margaret. Pero no le debo ninguna explicación sobre mi asistencia ni sobre mis cualificaciones para estar en el evento simplemente porque haya hecho suposiciones infundadas sobre mi estatus social basándose en mi vestimenta para una salida informal de compras. Su negativa a dejarse intimidar o a proporcionar credenciales que satisficieran las exigencias de Margaret de una prueba de legitimidad era una postura de principios al no aceptar la premisa de que necesitaba justificarse ante un extraño crítico, pero también tuvo el desafortunado efecto de enfurecer aún más a Margaret, quien interpretó la falta de cumplimiento inmediato de su interrogatorio como evidencia de conciencia culpable e intento de engaño. Eres una mentirosa y una impostora, y no voy a dejar que te avergüences a ti misma ni a los demás presentándote en la gala de esta noche fingiendo ser alguien que no eres, anunció Margaret con una convicción santurrona, afirmando que su intervención protegía la integridad del evento en lugar de reconocer que su comportamiento era un acoso cruel a una clienta inocente que no había hecho nada para merecer tal trato. De hecho, me aseguraré de que no tengas oportunidad de perpetrar esta farsa asegurándome de que no tengas vestido que ponerte. Antes de que nadie pudiera detenerla o procesar por completo sus intenciones, Margaret agarró el vestido de noche azul marino que la mujer se estaba probando y que colgaba de una percha cerca del espejo,
Y rasgó deliberadamente la delicada tela con un tirón brutal que rasgó la costura y destruyó el vestido que había valido miles de dólares antes de que el sabotaje vengativo de Margaret lo dejara inutilizable. El impactante acto de destrucción generó un momento de silencio atónito en la boutique mientras el personal y los clientes procesaban lo que acababan de presenciar. Una clienta adinerada destruyendo deliberadamente mercancía cara en un arrebato de despecho, con el objetivo de humillar a una mujer que, según ella, no pertenecía a su círculo social. «Señora Westbrook, ¿qué ha hecho?», exclamó Clarissa horrorizada al ver el vestido dañado, que tendría que ser pagado, y la violenta escalada de la confrontación, que había pasado de la grosería verbal a la destrucción de la propiedad, generando problemas de responsabilidad para la boutique. «Ese vestido cuesta $8,000 y lo ha arruinado por completo». Su enfoque en las implicaciones financieras, en lugar de en la indignación moral por el comportamiento de Margaret, reflejaba la preocupación pragmática de la empleada sobre cómo se manejarían los daños y quién asumiría el costo de las acciones de Margaret. «No me importa lo que cueste, lo pagaré con gusto si eso significa evitar que esta impostora asista al evento de esta noche y engañe a la gente para que piense que pertenece allí», declaró Margaret triunfante mientras sacaba su tarjeta American Express negra. Como si su riqueza y su disposición a absorber el costo del vestido destruido justificaran de alguna manera sus acciones y justificaran su juicio sobre la indignidad de la mujer. «Considérelo mi contribución para mantener los estándares y proteger la integridad de nuestro círculo social de quienes intentan infiltrarse en espacios donde no son bienvenidos». Su explicación reveló que consideraba la destrucción del vestido como un acto virtuoso de respeto a los límites, en lugar de reconocerla como una crueldad mezquina motivada por la inseguridad y los prejuicios de clase, que decían mucho más de sus defectos de carácter que de la víctima de su ataque. «Margaret, ¿qué demonios haces?», interrumpió una voz masculina desde la entrada de la boutique, donde un hombre alto y distinguido con traje caro acababa de entrar y había presenciado los últimos momentos de la confrontación, incluyendo la destrucción del vestido de noche de Margaret. La voz pertenecía a Richard Westbrook, el esposo de Margaret, cuya expresión de sorpresa y consternación sugería que había escuchado suficiente del intercambio para comprender que su esposa se había comportado de forma aborrecible con una clienta que no merecía tal trato. «Richard, no esperaba que me recogieras hasta dentro de una hora», balbuceó Margaret, repentinamente nerviosa por el hecho de que su esposo presenciara un comportamiento que ella solía reservar para situaciones en las que él no estaba presente para observar cómo trataba a las personas que consideraba inferiores a su estatus social. Estaba lidiando con una situación en la que alguien intentaba acceder fraudulentamente a la gala de esta noche comprando un vestido de noche que claramente no puede permitirse y que no necesita para ningún propósito legítimo. Su intento de presentar sus acciones como una respuesta razonable a una amenaza percibida, en lugar de un ataque no provocado a una clienta inocente, fue un claro intento de eludir la responsabilidad por un comportamiento que sabía que Richard desaprobaría si comprendiera el contexto completo de lo ocurrido. «Margaret, eso no es lo que acabo de presenciar», la contradijo Richard con un tono firme que indicaba que no iba a aceptar su versión egoísta de lo sucedido. «Te vi destruir un vestido caro en un acto deliberado de sabotaje dirigido a una mujer que compraba tranquilamente y que no te dio ninguna razón legítima para una intervención tan agresiva. Estoy francamente consternado por tu comportamiento y avergonzado de que mi esposa trate a otra persona con tanta crueldad basándose simplemente en suposiciones sobre su estatus social y situación económica». Su crítica pública a Margaret era una inusual desviación de su patrón habitual de evitar la confrontación con su esposa, cuya difícil personalidad había aprendido a manejar mediante la ausencia estratégica y la tolerancia pasiva ante comportamientos que desaprobaba en privado, pero que no solía cuestionar directamente. «Pero Richard, no lo entiendes. No es una clienta de verdad, obviamente finge tener recursos y conexiones sociales que en realidad no posee», protestó Margaret, reconociendo que la llegada inesperada de su esposo y su desaprobación de sus acciones estaban creando una crisis que podría exponerla a consecuencias que creía evitar pagando el vestido dañado y marchándose sin mayores repercusiones. «Estaba protegiendo nuestro círculo social y nuestra reputación al impedir que se presentara a la gala de esta noche con falsas excusas. Margaret, te presento a la doctora Catherine Chen, jefa de cirugía pediátrica del Hospital Infantil y una de las invitadas de honor del evento de esta noche,
quien será reconocida por su trabajo pionero en el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas que han salvado la vida de cientos de niños, anunció Richard con deliberada formalidad, señalando a la mujer a la que Margaret había estado acosando. También es una de las mayores donantes individuales del hospital, habiendo aportado más de $2 millones a la nueva ala pediátrica que se inaugurará en su nombre en la gala de esta noche. Por lo tanto, sus suposiciones sobre que no pertenecía al evento o que no podía permitirse un vestido de noche eran completamente erróneas, y su comportamiento hacia ella ha sido inexcusablemente grosero, en última instancia, criminal, dado que destruyó la propiedad en un intento fallido de impedirle asistir al evento donde, literalmente, será la invitada de honor. La revelación generó un momento de silencio mortificado mientras Margaret procesaba información que desmentía por completo sus afirmaciones seguras sobre las intenciones fraudulentas y la incompetencia social del Dr. Chen, y reconocía que sus prejuicios y acciones posteriores la habían expuesto a una humillación mucho peor que cualquier cosa que hubiera imaginado infligir a una mujer a la que erróneamente había juzgado indigna de respeto. Yo no lo sabía, susurró Margaret, con el rostro enrojecido de vergüenza por la magnitud de su error y por el hecho de que su esposo la había presenciado en su peor momento y la había contradicho públicamente frente al personal de la boutique y otros clientes, quienes sin duda difundirían la historia de su comportamiento en sus redes sociales. ¿Cómo iba a saber que era importante si vestía tan informalmente y no mostraba signos evidentes de riqueza o estatus? Su intento de defensa reveló que, incluso al reconocer que se había equivocado en una situación específica, seguía sin comprender ni reconocer el problema fundamental de su enfoque de juzgar el valor de las personas por su apariencia y tratar a quienes no cumplían con sus estándares superficiales con desprecio en lugar de con la cortesía más elemental. Ese es precisamente el punto, Margaret. No deberías necesitar saber el patrimonio neto o el estatus social de alguien para tratarlo con respeto y decencia, respondió Richard con una decepción evidente en su voz. El hecho de que solo te sientas avergonzada ahora porque has descubierto que la doctora Chen es una cirujana consumada y una gran filántropa, en lugar de sentirte avergonzada por tu comportamiento, independientemente de quién haya resultado ser, revela defectos de carácter que he ignorado durante demasiado tiempo, lo que ha permitido que trates cada vez peor a quienes consideras inferiores a ti. Su crítica trascendió el incidente inmediato para abordar un patrón de comportamiento que había observado a lo largo de su matrimonio, pero que nunca había confrontado directamente, ya que cuestionar el sentido de superioridad y derecho de Margaret habría creado conflictos que prefería evitar mediante una adaptación estratégica a su personalidad en lugar de exigirle que cambiara aspectos fundamentales de su interacción con el mundo. Doctora Chen, le pido disculpas profundamente por el comportamiento inadmisible de mi esposa hacia usted, continuó Richard, volviéndose hacia la mujer que había mantenido una compostura excepcional durante toda la dura prueba, a pesar del acoso y de que un desconocido, que se había autoproclamado juez de quien merecía acceso a espacios sociales de élite, destruyera deliberadamente el vestido que quería comprar. Por supuesto, cubriré el costo de la bata dañada y cualquier otro gasto en el que haya incurrido, y le agradecería que me permitiera hacer una donación sustancial al hospital en su nombre como un pequeño gesto de disculpa por el trato que recibió de alguien cercano a mi familia. Me mortifica que haya sido objeto de tal falta de respeto y quiero que sepa que las opiniones y acciones de Margaret no representan mis valores ni como creo que se debe tratar a las personas, independientemente de las circunstancias. Señor Westbrook, aunque agradezco su disculpa y su oferta de compensación, lo que realmente me gustaría es que su esposa comprendiera por qué su comportamiento fue incorrecto, en lugar de simplemente lamentar haber atacado a alguien que resultó ser una persona importante, respondió el Dr. Chen con elegancia. Me preocupa menos este incidente específico que el patrón de pensamiento que permite a las personas tratar a los trabajadores de servicios y a otras personas que consideran socialmente inferiores con crueldad superficial, mientras que reservan la cortesía solo para quienes cumplen con sus estándares de respeto basados en la riqueza o el estatus. Eso no es un defecto de carácter aislado, sino la manifestación de un problema social más amplio sobre cómo determinamos quién merece dignidad y consideración. Su respuesta elevó la conversación de una queja personal a una crítica social más amplia que cuestionaba no solo el comportamiento individual de Margaret, sino también el sistema de jerarquía de clases que permitía y normalizaba ese trato basado en indicadores arbitrarios de estatus social.
Tienes toda la razón, y me avergüenza admitir que he sido cómplice de perpetuar ese sistema al no cuestionar el comportamiento de mi esposa de forma más directa durante los años de nuestro matrimonio, reconoció Richard. Este incidente me ha llamado la atención sobre las consecuencias de la tolerancia pasiva ante actitudes y acciones que contradicen los valores que declaro tener sobre la igualdad y el respeto a todas las personas. Voy a esforzarme por hablar mejor y exigir responsabilidades, en lugar de simplemente disculparme después de que el daño ya está hecho. Su disposición a aceptar la responsabilidad personal por haber permitido el comportamiento de Margaret mediante su silencio y su adaptación sugería una capacidad de crecimiento y cambio que la propia Margaret parecía incapaz de demostrar, incluso ante la evidencia innegable de que sus juicios habían sido completamente erróneos. Margaret, creo que necesitamos hablar seriamente sobre nuestro matrimonio y sobre si puedo seguir con alguien cuyos valores han divergido tanto de los míos, anunció Richard con una seriedad que indicaba que estaba considerando cambios fundamentales en su relación, en lugar de simplemente exigir una disculpa y seguir adelante sin abordar los problemas más profundos que el incidente había expuesto. Tu comportamiento de hoy no fue un error aislado. Fue un síntoma de una visión del mundo que trata a las personas como dignas de consideración solo cuando cumplen estándares arbitrarios de estatus social y riqueza. No es así como quiero ser ni con quien quiero que me asocien, y a menos que estés dispuesta a examinar y cambiar genuinamente tu forma de pensar y tratar a los demás, no creo que tengamos un futuro sostenible juntos. Su ultimátum impactó a Margaret, quien había asumido que, a pesar de su evidente desaprobación, su matrimonio y su seguridad económica permanecerían intactos, ya que Richard siempre había perdonado sus transgresiones y nunca había amenazado seriamente con irse, a pesar de las numerosas situaciones en las que su comportamiento lo había avergonzado o entrado en conflicto con sus valores más igualitarios. Richard, no puedes hablar en serio sobre dejarme por un solo incidente en el que cometí un error involuntario sobre la identidad de alguien, protestó Margaret con pánico al reconocer que la paciencia de su esposo con sus defectos de carácter podría finalmente agotarse. Me disculparé con el Dr. Chen y seré más cuidadosa al hacer suposiciones en el futuro, pero amenazar con el divorcio por esto parece completamente desproporcionado con lo sucedido. Su descripción del incidente como un error involuntario en lugar de un acto deliberado de crueldad motivado por prejuicios de clase reveló una continua incapacidad o falta de voluntad para asumir la responsabilidad genuina de sus acciones, más allá de una disculpa superficial para evitar consecuencias en lugar de demostrar un arrepentimiento auténtico o un compromiso con el cambio. No es un incidente aislado, Margaret. Es la culminación de 20 años viéndote tratar a la gente con desprecio cuando crees que no importan y luego ser encantadora y amable con quienes tienen riqueza o estatus que quieres cultivar, aclaró Richard. He puesto excusas por tu comportamiento y he arreglado los desastres que has creado con tu arrogancia y crueldad, pero he dejado de permitir ese patrón que finalmente he reconocido como un aspecto fundamental de tu carácter, en lugar de simples lapsus ocasionales que pueden pasarse por alto o perdonarse sin abordar problemas más profundos. Me mudo a un hotel esta noche y hablaremos con abogados sobre cómo proceder con la separación. Su anuncio fue definitivo, dejando claro que había superado el punto de negociación o reconciliación mediante promesas que Margaret podría hacer sobre cambiar el comportamiento que había demostrado repetidamente a lo largo de su matrimonio sin ninguna modificación sostenida, a pesar de conversaciones previas sobre su necesidad de ser más amable y considerada con las personas, independientemente de su estatus social. ¿Y qué hay de la gala de esta noche? Se supone que debemos asistir juntos y la gente hará preguntas si no estás o si llegamos por separado, objetó Margaret, centrándose en la vergüenza social por la ausencia de Richard, en lugar de abordar el fondo de sus críticas sobre su carácter o en intentar reparar el daño que había causado con su trato al Dr. Chen. No me importa la gala ni lo que piense la gente, respondió Richard. Me preocupa mucho más ser cómplice de un comportamiento que considero moralmente repugnante que mantener las apariencias en beneficio de un círculo social que parece valorar la riqueza y el estatus por encima de la decencia humana. Puedes asistir sola y explicar mi ausencia como quieras, pero no estaré allí fingiendo que nuestro matrimonio está bien cuando finalmente he reconocido que se basa en valores que no comparto y en un comportamiento que no puedo seguir apoyando con mi presencia y mi silencio. Se volvió hacia la doctora Chen con expresión de disculpa. De nuevo, lamento mucho lo que has vivido hoy.
Merecías un trato mucho mejor, y espero que este incidente no te impida aceptar el merecido reconocimiento en el evento de esta noche. He encargado a la boutique que agilice los arreglos de cualquier vestido que elijas y te lo entregue esta tarde con mis respetos. Haré una donación de $1 millón al hospital en tu nombre como un pequeño gesto de disculpa y agradecimiento por la extraordinaria labor que realizas salvando vidas infantiles. La historia de la destrucción del vestido del Dr. Chen por parte de Margaret y la posterior decisión de Richard de abandonar a su esposa se extendió rápidamente por su círculo social, generando un intenso debate sobre si la respuesta de Richard fue una postura admirablemente ética contra el clasismo de su esposa o un castigo innecesariamente severo que destruyó el matrimonio por un único incidente que no ameritaba consecuencias tan extremas. Creo que Richard reaccionó exageradamente, sinceramente, comentó una amiga de Margaret durante el almuerzo posterior a la gala, donde la dramática ausencia de Margaret y la presencia de Richard sin ella habían sido tema principal de especulación y chismes. Sí, el comportamiento de Margaret fue inapropiado, pero todos cometemos errores, y que su esposo la abandonara públicamente por un solo error de juicio parece cruel, dado que ella lo apoyó durante años desarrollando su negocio, cuando podría haberse centrado en su propia carrera. La defensa de Margaret reveló cómo quienes la habían facilitado dentro de su círculo social habían normalizado su comportamiento durante años, excusando o minimizando su trato a los demás como simples peculiaridades de personalidad, en lugar de como defectos de carácter graves que merecían confrontación y consecuencias. No estoy de acuerdo. Creo que la decisión de Richard demostró una integridad poco común entre los hombres adinerados que suelen proteger a sus esposas sin importar lo mal que se porten. Replicó otro invitado que había presenciado el comportamiento de Margaret hacia el Dr. Chen y que se había sentido perturbado por la crueldad casual que revelaba actitudes desagradables sobre la clase social y el valor humano. Margaret no solo cometió un error inocente, destruyó deliberadamente un vestido caro para impedir que una mujer que consideraba indigna asistiera al evento, y solo se sintió avergonzada al descubrir que su víctima era en realidad una cirujana prominente, en lugar de avergonzarse de sus acciones, independientemente de a quién se dirigieran. No es un incidente aislado, es síntoma de una cosmovisión profundamente problemática que trata a las personas como desechables cuando no cumplen con estándares arbitrarios de importancia. El debate captó tensiones más amplias sobre la responsabilidad de las personas privilegiadas, cuya riqueza y estatus a menudo las protegían de las consecuencias de un comportamiento que se consideraría inaceptable para alguien con menos poder social, y sobre si las relaciones personales debían sobrevivir a los desacuerdos fundamentales sobre valores que se manifestaban en el trato a los demás. Richard mantuvo su decisión de separarse de Margaret a pesar de la presión de amigos y socios en común, quienes lo animaron a reconsiderar una decisión que sería económicamente costosa, dado que el divorcio requeriría dividir los importantes bienes que habían acumulado durante 20 años de matrimonio y que perturbaría las redes sociales y las relaciones familiares que se habían desarrollado en torno a su relación de pareja. Sé que dejar a Margaret genera complicaciones y costos, pero quedarme me obligaría a comprometer valores que he decidido que son más importantes que las consideraciones financieras o la conveniencia social, explicó Richard a un amigo que cuestionaba la conveniencia del divorcio. Finalmente reconocí que cada día que permanecía casada con alguien cuyo trato a los demás contradecía principios que pretendo defender, me hacía cómplice de perpetuar actitudes y comportamientos que considero moralmente objetables. Terminar el matrimonio no es un castigo para Margaret, sino reconocer que nos hemos convertido en personas incompatibles, cuyos valores divergieron hasta el punto de que permanecer juntos requeriría que uno de los dos transigiera en sus creencias fundamentales, y decidí que no estoy dispuesta a ser una persona que transija en este asunto. Mientras tanto, Margaret lidiaba con las consecuencias sociales y emocionales de un incidente que la expuso al juicio público y la llevó a la pérdida de un matrimonio que daba por sentado a pesar de las numerosas señales de advertencia que indicaban que la paciencia de Richard con su comportamiento era limitada. No entiendo por qué todos actúan como si fuera un monstruo cuando lo único que hice fue equivocarme sobre la identidad de alguien. Se quejó Margaret a regañadientes al terapeuta al que había empezado a acudir después de que la marcha de Richard la obligara a afrontar la posibilidad de que sus patrones de comportamiento fueran más problemáticos de lo que había reconocido. Sí, me equivoqué con la doctora Chen y me arrepiento de haber destrozado su vestido,
Pero ¿significa eso que realmente merezco perder mi matrimonio y mi posición social por un único incidente en el que calculé mal la situación? Su continua presentación del incidente como un error aislado en lugar de como un reflejo de problemas de carácter más amplios revelaba su resistencia a un autoexamen genuino que requeriría admitir que su complejo de superioridad y su crueldad casual hacia personas a las que consideraba inferiores habían sido problemas recurrentes a lo largo de su vida adulta, en lugar de un lapsus anómalo atribuible al estrés o a la incomprensión. Margaret, creo que el problema no se trata de un incidente aislado, sino de un patrón de comportamiento que ese incidente expuso y que, al parecer, afectó a tu esposo durante años antes de llegar al límite, la desafió con suavidad la terapeuta. Por lo que has descrito, no era la primera vez que tratabas a trabajadores de servicios o a personas que percibías como de menor estatus con falta de respeto o desprecio. Simplemente era la primera vez que había consecuencias significativas por un comportamiento que pudiste mantener porque tu esposo y tu círculo social lo habían permitido mediante su silencio o su disposición a buscar excusas en lugar de obligarte a analizar porque te sientes con derecho a juzgar y maltratar a las personas por su apariencia o su supuesto estatus social. El trabajo terapéutico que Margaret realizó durante los meses siguientes reveló profundas inseguridades sobre su propia valía, que había intentado gestionar estableciendo jerarquías que le permitieran sentirse superior a los demás, aunque se sintiera inferior en comparación con quienes consideraba superiores en la jerarquía social. Estas jerarquías las había internalizado como una realidad objetiva, en lugar de como un sistema construido para mantener las diferencias de poder entre clases. Creo que he estado tan centrada en mantener mi posición en la jerarquía social y en menospreciar a quienes me hacían sentir superior, que perdí de vista la decencia y la humanidad fundamentales que deberían guiar nuestro trato con todas las personas, independientemente de sus circunstancias, reconoció Margaret finalmente tras meses de terapia, tras haber superado las racionalizaciones defensivas que le habían permitido justificar su comportamiento. Me avergüenzo de cómo he actuado y de la persona en la que me convertí al permitir que la ansiedad por el estatus y la inseguridad influyeran en mis interacciones con los demás. No puedo reparar el daño que le causé al Dr. Chen ni a mi matrimonio, pero quiero trabajar para convertirme en una persona cuya autoestima no dependa de menospreciar a los demás ni de mantener jerarquías artificiales que requieren tratar a las personas con crueldad para preservar mi sentido de importancia. Su avance representó el inicio de un cambio genuino, más que una transformación completa, y la terapeuta enfatizó que modificar patrones profundamente arraigados requeriría un esfuerzo sostenido y una vigilancia constante, en lugar de esperar que la comprensión por sí sola evitara la recaída en hábitos cómodos cuando se sintiera amenazada o insegura. La doctora Chen aceptó amablemente la disculpa de Richard y su sustancial donación al hospital, y asistió a la gala donde recibió un reconocimiento por sus innovaciones médicas y su filantropía, luciendo un elegante vestido que la boutique había enviado específicamente para reemplazar el vestido que Margaret había destruido. Al principio me enojé mucho por cómo me trataron en esa boutique, reflexionó la doctora Chen durante su discurso de aceptación, pero he llegado a ver este incidente como una lección sobre cómo hacemos suposiciones sobre el valor de las personas basándonos en características superficiales como la ropa o la apariencia, en lugar de en su carácter o contribuciones reales. Espero que mi experiencia anime a otros a examinar sus propios prejuicios y a tratar a todas las personas con respeto y dignidad, independientemente de si parecen cumplir con los criterios convencionales de estatus o importancia, porque nunca se sabe con quién se está tratando realmente cuando se hacen juicios apresurados basados en las apariencias externas, en lugar de tomarse el tiempo para ver a las personas como seres humanos completos que merecen cortesía. Su amable respuesta a un incidente que podría haberse manejado de manera vengativa demostró madurez y sabiduría que contrastaron marcadamente con la crueldad instintiva de Margaret, y su encuadre de la situación como una oportunidad para un aprendizaje social más amplio en lugar de como un agravio personal que requería retribución inspiró a los miembros de la audiencia a considerar su propio comportamiento y suposiciones sobre quién merecía respeto. El divorcio de Richard y Margaret se formalizó 18 meses después del incidente, con un acuerdo financieramente doloroso para ambas partes, pero que representó el compromiso de Richard de cumplir con la decisión que había tomado de terminar un matrimonio que se había vuelto insostenible al reconocer la incompatibilidad fundamental de sus valores. No me arrepiento de haber dejado a Margaret a pesar de los costos y las complicaciones, porque quedarme habría requerido sacrificar la integridad,
Que he decidido que es más importante que los bienes financieros o la conveniencia social, le dijo Richard a un amigo durante una conversación sobre su vida después del divorcio. De hecho, soy más feliz solo que casado, donde tenía que lidiar constantemente con comportamientos que me resultaban cada vez más difíciles de tolerar a medida que me daba cuenta de cómo mi riqueza y estatus me habían protegido de tener que enfrentar mi propia complicidad en sistemas que devalúan a las personas basándose en jerarquías arbitrarias. El trato que Margaret le dio al Dr. Chen fue el catalizador que me obligó a reconocer lo que había estado evitando durante años, y si bien el divorcio fue doloroso, fue un paso necesario para vivir de manera más coherente con los valores que quiero que guíen mi vida de ahora en adelante. Su reflexión captó cómo confrontar el comportamiento de su pareja había motivado un examen más amplio de sus propias elecciones y responsabilidades que se extendían más allá de simplemente dejar un matrimonio problemático a considerar cómo quería usar sus años restantes y sus recursos sustanciales de maneras que contribuyeran a una sociedad más equitativa en lugar de simplemente perpetuar sistemas que lo habían beneficiado mientras marginaban a otros. Años después, Margaret había progresado significativamente en terapia y había comenzado a trabajar como voluntaria en organizaciones que atendían a comunidades de bajos recursos, donde conoció a personas cuyas vidas no se parecían en nada a los privilegios que siempre había conocido, pero cuya humanidad y dignidad había aprendido a reconocer y respetar en lugar de menospreciarlas como inferiores o indignas de consideración. Trabajar con personas de diferentes orígenes me ha enseñado a ser humilde sobre mi ignorancia y mis prejuicios, compartió Margaret durante una entrevista sobre su transformación. Pasé 53 años creyéndome mejor que la mayoría de la gente por mi dinero y estatus social, y me ha llevado años de arduo trabajo desaprender actitudes moldeadas por la posición social que heredé, no la gané. No puedo reparar el daño que causé a quienes maltraté durante décadas de comportamiento arrogante, pero puedo intentar convertirme en una persona que usa sus privilegios con mayor responsabilidad y que trata a todos con el respeto que merecen como seres humanos, en lugar de hacer que su valor dependa de si cumplen mis estándares superficiales de importancia. Es un trabajo continuo, no una transformación completa, pero estoy comprometido con el crecimiento continuo, aunque requiera una vigilancia constante para no volver a patrones de juicio cómodos que se sienten naturales después de toda una vida practicándolos.